Hola traders, ¿cómo están? Les quiero contar cómo afecta el NFP, el Non-Farm Payroll, a su operativa en trading y por qué yo recomiendo no operar ese día incluso totalmente. El primer viernes de cada mes siempre hay noticias que impactan los mercados económicos en Estados Unidos, llamadas NFP. Estas noticias que impactan el mercado son los reportes de empleo y desempleo del último mes, de todos los empleos que no son agrícolas. Es decir, más del 80% del empleo en Estados Unidos que impacta directamente el Producto Interno Bruto de esse país es el reporte que hacen mensualmente si hubieron más solicitudes de empleo o de desempleo. En esta ocasión pues le voy a mostrar lo que pasa en estos momentos, en el último viernes, lo que pasó explicado y por qué razón es que cada trader debe verificar siempre, incluso en la semana anterior y el día anterior, qué noticias económicas va a afectar, posiblemente a mover los precios que piensas operar en Forex, sobre todo. Vamos a ver aquí en las pantallas. Yo tengo la del último viernes, como ven, todas las noticias que están en carpeta roja. Como pueden ver, la volatilidad del precio al momento de que se lanzan las noticias, cómo va incluso en contra de el análisis técnico que yo pudiese haber hecho para, en este caso, ir en corto con esta operación. Vean la volatilidad del precio, estamos hablando en cuestiones de segundos. Puede ir en contra o puede ir a favor de tu operativa. Por esa razón es que yo recomiendo no operar durante las noticias de impacto, la de la carpeta roja, porque no sabemos a ciencia cierta qué puede pasar. Cuando hacen los reportes de noticias de lo que va a pasar en el día, ponen un forecast o ponen qué estiman ellos que va a ser la noticia, si va a ser positiva o va a ser negativa. Esto no se da casi nunca. Lo que llamamos, y yo considero, es una vulgar manipulación. Inclusive se han dado casos en que el presidente Donald Trump lanza tweets diciendo justo momentos antes de que salga la noticia de NFP, los números del empleo van a ser excelentes, por ejemplo, y cuando viene la noticia son catastróficos, son todo lo contrario a lo que él dijo. Entonces, ¿qué pasa? Especulan. Puede pasar que mucha gente apuesta al dólar porque el dólar va a subir, y es lo que le interesa al presidente Trump, que suba el dólar, y lo único que está logrando es que mucha gente invierta en el dólar, y al momento de que se regresa al precio, pues mucha gente va a perder muchísimo dinero porque se creyeron el cuento o la manipulación por parte del presidente o por parte del tesoro. Miren cómo va subiendo el precio. Yo personalmente lo viví cuando empecé a aprender a hacer trading. Incluso esto me motivaba porque yo decía, wow, si yo veo lo que me dice ahí el pronóstico de la noticia va a ser positivo, yo debo apostar en largo. Entonces en esa operación, y yo compraba. Entonces caía en la trampa y muchas veces iba en contra, la mayoría de las veces iba en contra. De hecho, hay veces que sube de esta forma y tú piensas que el precio va a subir, de repente regresa con todo y se va en vía contraria. Se va para corto, se va en venta, perdón. Entonces, la verdad es totalmente complicado, yo diría que difícil, imposible poder operar bajo estas circunstancias el NFP. Con lo cual, si tú quieres conservar tu dinero, que es la mejor inversión que puedes hacer cuando tienes tu dinero en tu bolsillo, simplemente no operes ese día o no operes cerca de estas noticias, porque estas noticias incluso impactan mercados globales, no solamente Estados Unidos. Afecta al euro, afecta a la libra, afecta a casi todos los mercados. Entonces es importante que lo tomes en cuenta. Ya entiendes qué pasa con las noticias de carácter alto o rojo, carpeta roja como se les llama, y por qué es bueno estar revisando siempre qué va a pasar al día siguiente en tu operativa y en qué horas, para que estés anuente y no te vayas a topar con una noticia fuerte que vaya a afectar tu análisis que has hecho y tu operación, obviamente perdiendo mucho dinero.
Entonces yo te recomiendo, esa es mi recomendación, no lo hagas. Es solamente un día. De hecho, los viernes y los lunes son los días menos recomendados para operar por tema de volumen, volatilidad, etcétera, etcétera. Así que lo tomamos relajado, simplemente echamos un ojo a ver qué es lo que sucede, pero preferiblemente el día que hay noticias de NFP no operar. No operar porque ya vemos lo que pasa. Es muy manipulado, mucha gente pierde dinero, es casi imposible operarlo. Entonces esa es mi recomendación para hoy con respecto a las noticias económicas, macroeconómicas de Estados Unidos. Espero que este video les haya servido y cualquier consulta me pueden dejar en mensaje directo en Instagram, cualquier pregunta que tengan, o en mi canal de YouTube. Con mucho gusto le doy respuesta. Saludos, traders.